Bueno, pues hace unos años yo vivía en un pueblecito de la costa andaluza. Este pueblecito estaba situado en las laderas de unas montañas y sus casitas, muy juntitas, las unas de las otras, trepaban por su ladera hasta llegar a la cima. Iban formando callejuelas y recovecos. Cuando las casas se separaban una un poco más de las otras, en ese lugar se hacía un mirador. Desde ahí podíamos observar su costa. Se alternaba la parte rocosa donde iban las olas a estrellarse y a juguetear. Cuando ya estaban cansadas de ello, se iban hacia la arena tranquilamente. A mí me encantaba pasear por la playa. Me gustaba muchísimo sentir el aire de húmedo de la playa, oler el aroma del mar y sentir a las olas cómo venían y bajaban. Todas las mañanas que estaban por allí, yo creo que no falté ninguna en visitar la playa. Una mañana, como de costumbre, bajé y me quedé sorprendida. Vi la playa completamente cubierta de estrellas de mar. Había tantísimas que apenas se podía ver la arena. A mí esto me apenó mucho, porque sabía perfectamente que las estrellas no podían vivir mucho tiempo fuera del agua. Pero ¿qué podía hacer yo ante tal catástrofe? Continué mi paseo muy apenada, con cuidado de no pisarlas, y iba meditando sobre lo efímero que puede ser la vida, cómo puede cambiar en un instante. Cuando a lo lejos observé una sombra que se movía continuamente de arriba abajo. La confundí con uno de esos animalillos que van a mariscar a la playa. Pero según fui avanzando, poco a poco me di cuenta de que era una niña pequeña, de unos 5 o 6 años, rubita, frágil. Iba correteando de la arena a la playa, de la playa a la arena. A mí me causó mucha curiosidad y me acerqué a ella. Hola, ¿qué haces, preciosa? Pues, ¿no lo ves? Estoy echando las estrellas de mar al agua para que puedan vivir. Uy, reina, pero ¿no ves? Si son muchísimas, es imposible que las salves a todas. Es un esfuerzo inútil. Ella se me quedó mirando unos instantes. Se agachó rápidamente, cogió una estrella de mar y con todas sus fuerzas la lanzó al agua y me dijo con cierto descaro: esta sí que va a salvarse. Me quedé completamente asombrada, sin saber qué hacer ni qué decirle, y continué mi camino. De pronto lo pensé mejor. Me volví y me comencé a ayudarla. Me tiré toda la mañana devolviendo estrellas de mar al mar. En ese momento me di cuenta que no hay actos inútiles, por muy pequeños que sean, y que si unimos nuestras fuerzas, duplicamos la acción. Espero que os haya gustado. Muchas gracias, chicos. Habéis tenido... Preciosísimo, pero preciosísimo. Me encanta que os haya gustado. Muchísimo. Gracias, muy bonito. Te vamos a fichar para que de vez en cuando nos hagas empezar la reunión de una manera tan entrañable. Me ha parecido un cuento muy adecuado. Hombre, todos los cuentos tienen su
su kit, su manera de coger el mensaje. A cada uno le dirá una cosa. Bueno, pues ahí queda. Vosotros sois los que analizáis. Claro, claro. Bueno, podemos, si, aunque no estaba, antes de la pregunta de si la filosofía es ciencia, si alguien quiere intervenir respecto del cuento que nos ha brindado Marisa, encantado. Marisa misma estabas hablando, ¿verdad? Sí, vamos, he hablado, pero yo ya no tengo nada más que decir. Yo he dicho mi cuento, cada uno tiene un mensaje, a cada uno espero que le haya aportado un mensaje. Y un cuento es una cosa que cuando se expresa o que se relata hacia un grupo de personas, cada grupo de personas lo interpreta de una manera y cada grupo de personas a lo mejor le llega un mensaje completamente diferente al otro. Mi mensaje es eso, lo que he dicho al final, que no hay acciones para salvar al mundo, que aunque es más fácil decir, no puedo hacer nada, que ponernos manos a la obra y con pequeñita cosa que se pueda hacer, vamos haciendo más que nada. Y si encima nos unimos a todos en hacer esa cosa, pues fijaros cómo se puede multiplicar. Hasta conseguir, si cada paseante que pasa se echa una estrella del mar o al mar, pues a lo mejor gran parte de las estrellas del mar se salvan. Y eso es. Luego, pues eso también es verdad que me ha parecido en estos momentos de pandemia que vivíamos tan a gusto sin saber cómo, pues ese cuento que es un cuento sufí, nos ya está diciendo, cuidado, que cualquier momento nos puede pasar algo y tenemos que estar preparados para ello. O sea que cada uno, mis mensajes. Puede ser que vosotros tengáis más mensajes. Muy bien, Marisa, ¿qué dijiste? ¿Es un cuento qué? ¿Sufí, dijiste? Sufí. ¿Cómo? Sufí. 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 Sí, sí. Sufí es Sí, una... sí, sí, no había entendido, ¿no? Sí, es una Sí, orientación dentro del Islam. Perfecto, exactamente. perfecto. Muy, Nada, muy bien. muchas gracias. Yo solo quería darte las gracias, Marisa, y además por la viveza que tiene la descripción. Casi he visto el pueblo, casi he visto el mar, que lo he hecho tanto de menos, así que Sí, doblemente agradecida, doblemente agradecida. soy una enamorada también del mar, de ese pueblo andaluz. Es verdad que estuve viviendo allí y me impresionó. Vamos, me impresionó y siempre tengo parte andaluza y es verdad que eso hierve de vez en cuando. Pero ese pueblo en especial era Mojácar. Mojácar. Muy bien. Y si me imagino que lo habréis visto, lo único malo que tiene Mojácar es que es todo cuestas. Es verdad que vas trepando por las laderas del monte, pero es una maravilla para recorrerla, ver sus recovecos, encontrarte sorpresa tras sorpresa y luego desde diversos miradores es verdad que ves el mar y toda su grandeza y todo. Es una preciosidad. Disfruté mucho durante esa época y he transmitido un poco de cariño al cuento por eso, aprovechando de que hablaba del mar, pues lo he colado. Muy bien. Bueno, ha sido muy bonito. Yo solo voy a decir una cosa muy rápida. Desde luego, es arte, ¿no? Arte de la interpretación, como es el teatro. Se habla también, hay cosas muy interesantes de microrrelatos y todo este tipo de cosas, ¿no? Y no solo microrrelatos, sino estas obras muy breves de teatro, que incluso se representan en alguna sala pequeña o se representaban de Madrid. Solamente recordar cómo en tan pocas palabras se pueden decir tantas cosas, ¿no?
Fijaos que en la explicación, por ejemplo, filosófica, ya sea los ensayos filosóficos escritos o lo que hablamos, a veces tenemos que utilizar muchas palabras para explicar algo. Claro, quizás porque lo que queremos es lograr una cierta precisión del mensaje, pero el arte tiene esa característica de ser respetuoso con el público y nos da unos elementos y cada uno los recrea de distinta manera, sea la poesía, sea la interpretación teatral, sea la pintura, sea la música, o sea que realmente pues es verdad lo que tú dices, hay mucho en esas pocas palabras. Muchísimas gracias. Yo no sé si Vitalia tiene la mano levantada porque se ha olvidado o porque la tiene levantada. ¿Quién va a moderar, por favor? ¿Quién va a moderar la reunión? Sí, yo iba a decir lo de Vitalia, pero ya ha quitado. Me parece que ha quitado la mano. Ha quitado la mano, o sea que no quiere hablar. Así que cualquiera. ¿Vas a moderar Sí, tú, Luis? si queréis, sí. Pero sí, porque da vamos igual. a empezar ahora mismo abriendo un turno. Hemos cambiado un poco el... Vale. Muy bien. Yo Pues yo modero. dejé la pregunta de cuando terminamos esta especie de introducción a la cuestión de la ciencia, la semana pasada, dejé la pregunta, luego vamos a volver a ella, ¿no? De una manera un poquito más, vamos a entrar un poco más en profundidad. Pero la pregunta fue de si es ciencia o no la filosofía. Nos quedamos ahí y me gustaría que dierais vuestra opinión. Luego vamos a hablar también de las distintas disciplinas filosóficas, como para terminar el esquema que teníamos la semana pasada. Entonces, ¿qué os parece? ¿Es ciencia la filosofía? Sí, no, depende. Vale, tenemos dos manos, entonces puede empezar. No me he fijado quién a María José, si quieres. Sí, Carmen también. Bueno, luego María José, luego Juan Antonio y luego Carmen. Adelante. Yo sí creo que la filosofía es una ciencia. Yo creo que es una ciencia no empírica, no es una ciencia que se pueda reproducir. No es al sentido en el que en esta sociedad occidental hablamos de ciencia como método experimental que se puede reproducir en un laboratorio, pero sí creo que es una ciencia porque creo que tiene un objeto, un método y un lenguaje, que serían, bueno, yo es un poco al hilo de lo que hablábamos el otro día, digamos que los tres requisitos que pueden avalar el que una disciplina sea tomada como una ciencia. No estoy muy segura de cuál es el objeto. A mí se me ocurría que el objeto de la filosofía es el universo en su conjunto. Tiene un método, desde luego tiene un lenguaje. Entonces es que no me quiero extender mucho, luego si acaso, pero mi posición es que la filosofía es una ciencia no experimental, y creo que es una ciencia por esto, ¿no? Porque tiene tres requisitos que avalan la ciencia. Muy bien, María José. Antonio. Mira, yo voy a... Esperad un momentín. Yo voy a intervenir después de vuestras intervenciones, valga la redundancia. Así no me extiendo demasiado. Continuamos. Yo tomo nota de lo que tú dices. Como decíamos los otros días en el otro seminario, 1-0. No, es una ciencia para María José. Muy bien. Juan Antonio. Vale, buenos días. Bueno, para mí es una ciencia también, como dice María José, porque tiene su método y su desarrollo, pero es una ciencia que se ha ido, conforme han pasado los años, se ha ido separando de la ciencia que llamamos la ciencia formal, la física, la química, matemáticas, etc. De hecho, lo vemos en los filósofos contemporáneos mitad del siglo XX para acá y siglo XXI, ya no quedan filósofos científicos. El último creo que puede ser Bunge. Los demás son filósofos, sociólogos y van más por ese tipo. Han abandonado completamente la rama científica. Y hasta la mitad del siglo XX prácticamente el 70-80% eran físicos. Es una ciencia para lo que ahora llamamos, o se llamaría una ciencia humana. Ciencia humana y ciencia técnica. Yo lo separaría por esas dos cosas.
Muy bien, muchas gracias. Carmen, adelante. Pues para mí la filosofía es una ciencia porque pretende abarcar el todo mediante conceptos. Y creo que es la aspiración máxima hacia el saber humano en el sentido más puro, anterior a cualquier división anterior a este, en cualquiera de sus otras configuraciones. Creo que busca la sabiduría en su plenitud, sin delimitación alguna, diferenciándose fundamentalmente del carácter especializado y parcial que tienen otros conocimientos. Y creo que desde el principio lo que nos aparta es del oscurantismo. Y además, retrocediendo en los siglos, yo creo que el hombre, cuando empezó a habitar el mundo, necesitó entender toda su realidad y buscarle un sentido al sinsentido. Y creo que todo empezó en el mito, como la realidad primitiva mediante un relato, y ese mito fue el embrión de la filosofía, que fue el siguiente paso en el pensamiento humano. Y al pasar de la filosofía al logo, yo creo que hubo una interrelación entre la filosofía y la ciencia. Me baso en que uno de los primeros mitos en la humanidad, y que además está en todas las culturas, es el origen del cosmos. En cualquier cultura que no tuviera o que no tuvo relación, como puede ser la cultura griega o la cultura de América, siempre está presente el mito del cosmos como la necesidad de entender el universo. Y llegando hasta nuestros tiempos, yo creo que la teoría del Big Bang ha empezado en los primeros pensadores de la humanidad. Entonces, yo creo que la ciencia moderna sigue persiguiendo el sueño de formular una teoría que abarque hoy en día todo el universo. Y el cosmos, el caos, el vacío, si hay algo preexistente, yo creo que todo eso ya está en el principio del pensamiento, y antes de nada todo fue filosofía. Incluso la teoría de los átomos, del atomismo, es ya tan antigua como los primeros pensamientos de la humanidad. Y todo esto es filosofía, también es ciencia, pero además yo a todo esto le sumaría la preocupación que ha tenido la humanidad también por el tiempo. Entonces pienso que mito, filosofía y ciencia comparten una estructura explicativa básica con distintos lenguajes, pero la ciencia va desde el principio hasta ahora de la mano de la filosofía. La ciencia y la filosofía tienen una estructura explicativa básica, pues el hombre siempre ha pensado bien. Me estuve leyendo ayer el extracto que mandaste de Bunge, y creo que piensa más como un científico que como un filósofo, pero no me he leído el libro, pero he subrayado varias cosas que él necesita, que él considera que son ciencia, y van exactamente de la mano de lo que piensan muchos filósofos acerca de la filosofía. Ese es el primer concepto que yo he tomado leyendo una cosa y la otra. Pero vamos, simplemente es una reflexión desde mi ignorancia. Bendita ignorancia. Pues
Muchísimas gracias, Carmen. No me voy a repetir, pero ¿cómo trabajas y cómo...? No, es que, mira, perdona un momento. Yo tengo en casa desde hace muchísimos años aquella antigua edición que había de libros que eran del arquero con las colecciones de Ortega y Gasset, que eran muy cómodos de leer, que son estos libros, que ahora están descatalogados, pero que de una forma que para mí me resulta fácil, porque no siempre todo me resulta fácil, y hay conceptos que define de una forma muy sencilla para mi escaso entendimiento, para hacer una comparación entre distintas cosas. Libros para mí magníficos y que conservo como oro en paño. Entonces, desde mi escaso entender, eso, digamos que es lo que yo he podido entender de tu pregunta entre el texto que me has mandado y cosas previas que yo en su momento, pues de vez en cuando cojo un librito de estos y le echo un vistazo, vamos. Es mi opinión de hoy y lo dejo en vuestras manos, que sabéis más que yo de todo esto. Muchísimas gracias. Me parece una exposición impecable. Voy a hacer comentarios, claro, lo que has dicho en su momento, cuando terminen los demás. Muchas gracias, Carmen. Oliva. Pues yo estoy, por supuesto, de acuerdo con las dos intervenciones. Es difícil no estar de acuerdo, pero por un momento voy a poner entre paréntesis el acuerdo y quería decir que me ofrece muchas dudas la caracterización de qué clase de ciencia es, siendo tan amplia la filosofía. Si cuando pienso en la lógica tengo relativamente claro, por lo menos siguiendo a Bunge, que es una ciencia formal, pero la filosofía del lenguaje, la filosofía de la ciencia, que adoptará, digo yo, las características de la ciencia de la que se ocupe. O, en fin, no quiero seguir identificando parcelas de la filosofía, pero me parece tan amplia desde la metafísica a la filosofía de la ciencia que no sé muy bien cómo caracterizar cada uno de esos aspectos de los que se ocupa la filosofía. Gracias. Gracias. A ti, Oliva, has dado otras preguntas, las cuales me voy a referir, y es también muy atinada tu respuesta, porque sería un poco, bueno, ciencia, pero depende, de que depende, ¿no? Bien, no me voy a extender ahora, pero sí que también da pie a unos comentarios muy interesantes. ¿Continuamos? Carmen Conde. Sí, yo lo único que quiero comentar es basándome en la palabra filosofía. Filosofía es amor al saber y de ahí partimos, el amor al saber. Y ahí el hombre, a través de ese amor al saber, que además la filosofía se estudia ya en la Edad Media con las tres bases, con aquellas ciencias que siempre eran el lenguaje, la oratoria, no recuerdo mucho más, pero creo que eran así. Pero todo se basa en querer saber y querer explicar. Entonces, a partir de ahí, yo basándome en la teoría de la definición que dice filosofía, amor al saber, creo que de ahí ha partido todo. Entonces eso nos ha llevado a la ciencia, pero la ciencia se tiene que basar en ese amor al saber, ese querer saber. Por eso experimenta, por eso observa, por eso nos salen otras ciencias. De esa forma y manera, en cada época, pues esta observación y esta experimentación pues ha sido más o menos profunda. Han hecho incluso oro, han hecho los magos, los perseguidos por la iglesia, porque intentaban saber. Entonces eran filósofos, era ciencia, o era simplemente amor al saber. Entonces ese amor al saber, yo lo encuentro que puede estar muy relacionado con la psicología. Que el amor al saber está dentro de nuestro... Además es que todo lo oigo y se entiende, y se sabe, y comprende. Todas esas palabras siempre las vamos uniendo. Con lo cual, si queremos saber, si queremos conocer, a lo mejor tenemos que saber cómo funciona nuestro pensamiento. El pensamiento del estudio, incluso el factor G,
puede ser el que es el amor de la filosofía. Y después analizando a través del factor G, tenemos los factores de matemáticas, las matemáticas se vuelven a dividir en factores secundarios, bueno, etcétera, etcétera. Esto sería una explicación de cómo puede ser, cómo funciona nuestro pensamiento. Que todos estos factores no los desarrolla por igual el ser humano. Unos nos gustan más, nos encontramos mejor intentando saber de ciencias, otros nos encontramos mejor a través de la palabra, entendemos mejor conceptos abstractos con la palabra y otros los intentan demostrar con las matemáticas. Como ves, eso siempre vuelve a mi punto de partida. Es que queremos saber, nada más. Muchísimas gracias, Carmen. También tendré en cuenta he apuntado lo que tú has dicho para poder responder. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Me conformo con que, aunque no quieran dar una gran argumentación, por lo menos decir si consideran que es ciencia o no, para hacer un pequeño sondeo. No es obligatorio hablar de todas maneras, pero estoy seguro que tenéis cosas que decir. La única que ha levantado la mano es Carmen Vázquez. Volviendo a los textos de Ortega y Gasset, y de acuerdo con lo que están diciendo mis compañeras, quería leer una frase muy pequeñita que me parece interesante para que tú nos la expliques. Dice en uno de sus textos respecto a este tema: donde acaba la física, no acaba el problema. El hombre que hay detrás del científico necesita una verdad integral y, quiera o no, por la constitución misma de su vida, se forma una concepción enteriza del universo. Vemos aquí en clara contraposición dos tipos de verdad: la científica y la filosófica. Aquella es exacta, pero insuficiente. Esta es suficiente, pero inexacta, que creo, me parece, que un poco era la línea de pensamiento de Oliva. No sé si me estoy equivocando. Entonces he subrayado ayer este párrafo porque me parecía interesante que lo debatiera la persona que sabe de filosofía, evidentemente. Pero vamos, que sí, esa dualidad me parece muy acertada para reflexionar sobre ella. Son palabras de Ortega, evidentemente, que me parecen interesantísimas, no mías, claro. Muchas gracias, Carmen. Adelante, Eduardo, ¿no? Comenta. Bueno, tú preguntabas que si queríamos opinar. Entonces, si alguien quiere opinar, si añadir alguna cosa, pues antes de que intervenga Eduardo. Bueno, yo quería decir que esta frase que ha dicho Mari Carmen, que ha desaparecido de la foto ahora, bueno, que es exacta, o sea, la ciencia, vamos a decir, el astronauta que estudia el universo, que la ciencia o el físico, que tiene una ciencia que es exacta pero insuficiente. Y el filósofo tiene una ciencia inexacta pero suficiente. Entonces eso para mí es, no sé, es un juego de palabras que no entiendo nada. O sea, entiendo lo del físico, porque yo soy de ciencias más bien, de lo que antes se llamaba ciencias, ¿no? Pero veo que ahora estoy estudiando una cosa que es un libro que es la materia oscura, y ahí, bueno, hacen unas extrapolaciones que yo no me creo nada.
lo cual me da a entender que la ciencia esa tal clásica, digamos, es exacta pero insuficiente. Pero eso de que la filosofía sea inexacta pero suficiente, la palabra suficiente sí me gustaría que alguien lo explique, qué significa que la filosofía es suficiente, porque yo las dudas que tengo en la vida, pues no, o sea, sobre el universo, por ejemplo, pues la filosofía no creo que me lo aclare. Y la ciencia tampoco, vamos. Yo creo que eso es ininteligible para mí, vamos. No creo que nunca llegue ni medianamente a medio entender o intuir. Vale. Muy bien, Teo, muchas gracias. Es interesante lo que planteas y tendrás respuesta. A pesar de que que no nos has puesto la cámara, pero no importa, te hemos oído perfectamente. ¿Quién más? Juan Antonio ha levantado la mano. No sé si para responder. Yo era más para sobre lo que ha dicho Teo. Yo esta frase la pondría en el contexto de la época en que se dijo, que será por allá por los años 20, supongo. Como que ahora en el siglo XXI esta frase igual ha perdido algo de su contexto, ¿no? Ya creo que la ciencia es mucho más fiable que entonces, cuando no había tanta tecnología ni nada. Es un poco el contexto donde y la época en que Ortega y Gasset dijo esto. Muchas gracias. ¿Alguien más? No quiero interrogar porque no estoy en una clase normal, sino ya interrogaría a alguno por ahí, pero no lo voy a hacer, claro. Gabriel quiere hablar. Buenos días a todos. Gabriel, hola, Gabriel. Muchísimas gracias por vuestra participación en este seminario de filosofía. No, yo no soy filósofo y tampoco soy científico, soy un hombre de la calle con la formación que tenemos todos los españoles, ¿verdad? Entonces, la dicotomía filosofía-ciencia no la entiendo. Para mí no debiéramos considerar los conocimientos en cajitas, clasificados en cajas. Ciencia, no ciencia. Filosofía contra ciencia. Y de hecho la historia nos lo muestra. Hasta muy recientemente los filósofos eran, digamos, los científicos de la época, los científicos de las ciencias naturales, que se decía. La filosofía natural era la ciencia que, con el paso del tiempo, digamos, hemos ido desarrollando hasta nuestros días. Para mí la ciencia es la base, la filosofía, que es esa sed de conocer, como decía Carmen, ese amor por el conocer, es la base de las ciencias, de todas las ciencias. En este sentido, aquí es donde se difumina la división entre filosofía y ciencia. Todo es filosofía, todo es filosofía. Hasta incluso las técnicas, las tecnologías son filosofía. Queremos saber, necesitamos saber, tenemos sed, sentimos curiosidad, amor por el conocimiento. Y de hecho, las cuestiones que plantea la ciencia, vamos a hablar ya de ciencia, por decirlo de una forma vulgar y digamos habitual y familiar, la ciencia, por ejemplo la física, pues plantea cuestiones filosóficas de mucho calado. Y bueno, pues buena parte de la labor del físico, me refiero a física desde el punto de vista ya de desarrollo en la frontera del conocimiento de la física, es en buena parte lo que podríamos decir filosofía. No quiero entrar en la contradicción si estoy diciendo que filosofía y ciencia es lo mismo, pero realmente se parece más el razonamiento de un físico cuántico, se parece en gran medida al razonamiento de un filósofo, porque recurre a categorías de la filosofía. Hay que deshacer los conceptos antiguos de sustancia,
los conceptos antiguos de materia, de energía, etcétera. Y en ese campo de frontera tenemos que actuar como verdaderos filósofos. No ir al conocimiento preciso, exacto, sino al conocimiento heurístico, el conocimiento que nos permita ir caminando poquito a poquito. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Gabriel. También voy a integrar a la respuesta tuya en la que voy a hacer dentro de un momento. ¿Qué más? A ver, no se te oye, Luis. El micrófono, el micrófono. Luis. ¿Os acordáis de bajar la mano y de quitar el micrófono, Carmen Vázquez, y por si hace ruido? Si no quiere hablar nadie, pues sigue tú, Eduardo. No, espera. Yo con la confianza que te tengo, dime qué piensas tú, Luis. Te tengo mucha confianza, te puedo interrogar. No, una palabra, ¿es ciencia sí o no? La filosofía, sí, yo creo que lo habéis explicado un poco, sobre todo aparte del afán de saber y del conocimiento, yo creo que la filosofía es un método de pensamiento que tiene mucho que ver con el lenguaje, claro. Y entonces, pues en ese sentido es en el que yo creo que a mí me interesa, ¿no? Porque ayudarme a pensar, a organizar el pensamiento, la respuesta ante determinados problemas, ante determinadas cuestiones que nos plantea la vida, ¿no? Y pues, sí que creo que dentro de lo que yo puedo conocer, pues la filosofía es ciencia. Pues gracias, Luis, por lo... te he forzado a hablar, disculpa, pero no, es que es bueno. Bueno, ya no voy a forzar a nadie más. No voy a forzar a nadie más. A ver, aquí menuda pregunta. Yo no la he hecho porque sea una ocurrencia. La he hecho porque muchas veces surge esta cuestión de que si es ciencia o no. Y por ese motivo, no es que me la he inventado, está ahí. Bueno, han salido muchas cosas. Entonces, antes de responder las cuestiones que he ido apuntando, bueno, lo primero, no veo contradicción en ninguna de las opiniones vuestras. Simplemente os habéis planteado la cuestión desde distintos puntos de vista, de acuerdo a habéis adoptado una determinada perspectiva para responderla, ¿no? En ese sentido, volvemos a recordar a Ortega y Gasset, que está en esta línea del perspectivismo, ¿no? Pero voy a hacer una intervención previa que puede a lo mejor aclarar o unificar también, y nos sirva para unificar nuestras opiniones. Bueno, la filosofía. Gabriela hacía alusión a la historia. Bueno, el pensamiento racional, el logos al que hacía alusión Carmen Vázquez, a partir del mito, que de paso aclaro que el logos no viene a reemplazar el mito, sería terrible que se reemplazara el mito, ese nivel mítico, ético, mítico, como yo le llamo, de los pueblos, hay que conservarlo. Pero cuando surge el logos, en realidad el logos surge, como sabéis muy bien, con la pregunta por la physis, la pregunta por la naturaleza. Por eso a los primeros pensadores se les llamó físicos. Y por eso la primera disciplina que aparece como resultado del logos es la física. La física es la episteme. Episteme en la Grecia clásica se traduce por ciencia hoy en día. O sea, la primera ciencia es la física. Curiosamente, cuando surge la física, en el mismo momento nace la filosofía, porque podríamos decir que la primera filosofía es la física. ¿De dónde aparece el término filosofía? A nadie se le ocurrió poner ese etiqueta a esta disciplina.
en la antigüedad clásica existía la física, existía la ética, existía la lógica, existía la la lógica, la ética, la física y demás. Realmente a estos físicos, que ya los primeros los ubicamos en Mileto, era de cultura jonia, se les llamó filósofos. Era casi un mote, decir, mira, estos que les gusta, les gusta saber, que les gusta conocer. Se les llamó filósofos en cuanto a actitud de indagar racionalmente en las cuestiones. O sea, por ese interés, ese deseo, como ha dicho Carmen y otros, amor, búsqueda del saber, de la sabiduría. Pero en realidad surge como casi como un calificativo de los primeros pensadores que eran los físicos, a los cuales sí se les llamó físicos, puesto que se ocupaban de la física. Realmente, si quisiéramos traducir de una manera literal, serían como algo así como naturistas, o naturalistas, pero no usamos ese término y daría confusión en nuestra lengua. La física es la primera episteme, o sea, la primera ciencia. Y los primeros, quienes elaboraron la física y plantearon y resolvieron varias cuestiones o dieron respuestas fueron los físicos. Por ejemplo, como muy bien decía Carmen o alguien, la noción de átomo es antiquísima, ¿no? Que quiere decir lo indivisible. Cuando se preguntaban por el origen o principio de la física, por el arjé de la física, pues decían también, respondían por los 4 elementos, como sabéis, agua, aire, tierra, fuego, pero también por el átomo, sobre todo Demócrito y los llamados atomistas. Bueno, ya desde la antigüedad podríamos decir que aquello que luego se le va a llamar filosofía, luego, no en los primeros siglos, se bifurca como en 2 caminos. Por un lado, la auténtica filosofía o la auténtica episteme, la auténtica ciencia, es la física. Yo sigo pensándolo. Yo puedo defender hoy en día que prácticamente la física es casi la única ciencia que existe. Sí, bueno, pero ¿qué cosa? ¿Y esto? ¿Y qué pasa con esto? Bueno, lo puedo llegar a fundamentar. Pero por otro lado, con el apogeo de Atenas, y cuando aparecen las escuelas atenienses de formación de ciudadanos, Sócrates, Platón y Aristóteles, aparece otro sesgo u otras disciplinas que son las disciplinas normativas, la ética y la política. Entonces, desde el inicio hay una rama que vamos a llamar, que va a ir en la línea de lo que hoy en día, a partir de la edad del siglo XVII, se va a considerar ciencia, que son precisamente la física, por supuesto la indiscutida matemática, y esa incipiente lógica, que luego hemos llamado lógica porque uno de los primeros físicos, que es Parménides, enuncia los principios de la lógica. El ser es, el no ser no es. O sea, que la lógica y la física surgen juntas. O sea, surge la ciencia, la episteme, la física, y surge el método de la ciencia, que en este caso es lógica, y que hoy en día podemos hablar de lógica, epistemología, etc. Y luego están las disciplinas normativas. No puede haber una ciencia de la ética, ni una ciencia de la política. Las disciplinas normativas no son científicas en el sentido ni clásico ni moderno. Luego, a mí me enseñaban cuando era muy joven que la filosofía decían era ciencia en sentido clásico, pero no en sentido moderno. Yo eso lo voy a borrar, pero por algo lo decían. Entonces, la ciencia clásica, filosofía es ciencia en sentido clásico, en tanto es física, es lógica. Y podríamos decir, también es teoría del conocimiento, aunque luego ese nombre es muy posterior, o nociología o epistemología, pero cuando Aristóteles nos explica cómo se conoce, la famosa doctrina de la abstracción, pues lógicamente estamos en esa parte que podríamos ser lógica, teoría del conocimiento, nociología o epistemología. En Aristóteles aparece la palabra filosofía de una manera precisa, hasta el punto que le llama prima filosofía o filosofía primera.
Realmente es Aristóteles. También lo utiliza ya Platón, pero más como calificativo. Y esa prima filosofía, filosofía primera, que yo voy a enunciarlo, pero prefiero dejarlo aparcado por ahora, de alguna manera sería la ciencia del ser en cuanto ser, ¿no? Del ser. Bueno, pero esto ya se las trae y además tenemos bastantes clases dedicadas a la cuestión del ser. Esa disciplina, que era la filosofía primera o prima filosofía, Andrónico de Rodas, el bibliotecario de Alejandría, bueno, entre otras cosas, la cataloga como metatafísica, como sabéis, que quiere decir más allá de la física, pero no. Cuando va a poner este libro, estos pergaminos, los coloca en la biblioteca, como no sabe qué ponerle, le pone, ese va a continuación del libro de la física, y le pone metafísica, literalmente, de ahí surge el término metafísica, ya aparece en la época helenística, o sea, después de Cristo, y va a ser una disciplina en la Edad Media, durante el medioevo. Esa metafísica que, por otra parte, Kant, con una argumentación a mi modo de ver muy válida, la expulsa del concierto de la ciencia. O sea, lo que está clarísimo que la metafísica no es ciencia, porque para que haya ciencia, como creo que ha dicho Oliva, tiene que haber un objeto, y la metafísica no tiene ningún dato empírico, ni no empírico, no tiene ningún dato que sea Dios, alma o digamos, mundo en el sentido de orden del universo. Por lo tanto, no puede haber ciencia. Entonces, este nacimiento de esas dos vertientes va a marcar la filosofía hasta nuestros días. Hoy en día, por ejemplo, ahora nos vamos a venir a la actualidad y luego podemos rellenar lo que está en el medio, que ya lo hemos dado en otras ocasiones. Mirad, la filosofía es ciencia en algunas de sus ramas. Ciencia en sentido estricto, ciencia actual, ciencia moderna, actual, moderna y actual. La lógica, la epistemología o filosofía de la ciencia son ciencias. Ciencias formales, según la división de Bunge, que habría ciencias fácticas y formales. O sea, la filosofía tiene una parte importante que es los lógicos, los que dedicamos a la lógica, a la filosofía de la ciencia, también a la filosofía del lenguaje, etcétera, filosofía de las matemáticas. Somos filósofos. Aunque, como bien diría Bunge en otra ocasión, que para dedicarse a la filosofía de la ciencia hay que hacer las dos cosas. Y cuando él, me parece que fue en el discurso cuando le dan el premio Príncipe de Asturias, critica a estos filósofos que se ponen a hablar de oídas acerca de la ciencia sin ser científicos. Esto también tiene que quedar ahí. Es imposible hablar de ser filósofo de la ciencia si no eres científico de alguna manera. Científico en ciencias formales, o en lógica, o en matemáticas, o en ambas cosas. Científico en física de alguna manera. Es imposible. Yo tengo un par de obras dedicadas a la filosofía de las matemáticas, porque provengo de la lógica. Y cuando he podido hablar un poquito de física, que no me considero un filósofo de la física, es gracias a mis estudios de ingeniería química. Entonces, eso me ha permitido entender un poco. He tenido que estudiar física, he tenido que estudiar química, he tenido que estar en el laboratorio. Digamos que eso de alguna manera, porque es que si no, no se puede ser filósofo de la ciencia. Pero tampoco los científicos son filósofos de la ciencia, porque les falta la formación filosófica. Bueno, entonces, luego, lo que siempre, que también forma parte de la filosofía, se va a seguir manteniendo hasta nuestros días, la ética y la política. Pero nunca van a ser ciencia porque son disciplinas normativas. Tienen... entonces, ¿qué son? ¿Elucubraciones? No. Es otra cuestión. Por supuesto que son racionales. Por supuesto que intentan fijar principios de una validez más o menos general. Y que de alguna manera fundamentan, pero utilizando otros recursos metodológicos. Pero jamás será ciencia la ética, como nunca lo será la estética, referida al arte, nunca puede ser ciencia.
porque hay más que la ciencia, hay vida más allá de la ciencia. Ciencia, en el sentido actual, yo coincido mucho con Wittgenstein y con Bertrand Russell, mucho. Ciencia es todo aquello de lo que se puede hablar desde el punto de vista científico. Ya veremos, tengo preparado un esquema para hoy, ¿eh? Si no lo terminamos, seguiremos en la siguiente sesión. Y el famoso Tractatus Logico-Philosophicus, él lo enuncia en latín, Tratado Lógico-Filosófico de Wittgenstein, es, según él, todo aquello de lo que se puede hablar. Para hablar con rigor en ciencia es necesario respetar unas reglas. Este rigor ya lo pone Descartes en pleno siglo XVII, en su discurso del método, cuando dice que solo hay que hablar aquello de lo que es evidente, o sea, lo que es claro y distinto. Y de lo que no se puede hablar, dirá Wittgenstein, mejor es callarse. Entonces, aquí aparece otra dicotomía. Ciencia y divulgación, elucubración, creencias, como decía Ortega, y sería terrible que la filosofía se convirtiera en un cuerpo de creencias infundadas, una especie de oráculo, como decía el texto de Bunge. Según Ortega, ya que lo ha traído a colación Carmen Vázquez, lo que se trata es que nosotros, como gente pensante, seamos capaces de transformar creencias en ideas. Muy bien. Entonces, seguimos en esa línea. De lo que no se puede hablar no es que no tenga importancia, tiene muchísima importancia. Yo muchas veces lo comparaba, de lo que se puede hablar en la punta del iceberg o del iceberg, y todo lo que queda en el fondo es de lo que no se puede hablar. Pero aquí decía Wittgenstein, lo he nombrado muchas veces porque me parece magnífico esto, se habla del terreno de lo místico, el terreno del arte, de la poesía, del mito, de tantísimas otras cosas que la ciencia jamás va a reemplazar, sino que el ser humano es ambas cosas. Poder hablar científicamente y hablar de otro modo, expresarse de otra manera. La propia ética es el terreno de la razón práctica, decía Kant. Yo en ciencia, en razón teórica, me puedo abstener. Yo no tengo datos, me abstengo, para no decir disparate. En la razón práctica, la razón moral, no me puedo abstener, porque tengo que actuar. Aún la abstención es una acción. Entonces va por otro lado. Que no sea ciencia, la ética no le quita nada. No es que aquí estemos comparando, oye, ¿esto tiene estatuto científico o no lo tiene? Pues hay estatuto científico, hay estatuto normativo, hay estatuto estético, etc. Son compatibles, son, digamos, complementarios. No sé si esto nos aclara algo. Hoy en día, la parte científica de la filosofía, esto pasa algo parecido con la psicología, ¿eh? Están los partidarios de que todo lo que no es mensurable, cuantificable y demás, desde el punto de vista de la psicología, es un disparate, es pura literatura, poesía o creencia, en esas pugnas ya poco pasada de moda, creo yo, entre los de base psicoanalítica, los basados en Freud y otras corrientes que le llamaban en su época conductistas. Esto no es así. Yo creo que hay que ser sanamente ecléctico. Lo que ocurre es que hay diversas disciplinas. En la disciplina, en la vertiente científica, vamos a llamar de la filosofía, tenemos la lógica y la epistemología, tenemos, por ejemplo, la filosofía de la ciencia, la filosofía del lenguaje, la filosofía de las matemáticas, la filosofía de la mente, la filosofía de la historia, por ejemplo. Hay varias, y de esto vamos a hablar, ¿eh? Esto precisamente en este módulo vamos a hablar de esto. Cuando terminemos este planteamiento general, vamos a ver un poco de filosofía, de lógica y filosofía del lenguaje. Vamos a ver un poquito. Pero un poquito suficiente, en el sentido de que no sea simplemente un mencionar,
sino detenernos un poco para que podamos hacer alguna experiencia al respecto y por lo tanto luego llegar a unas conclusiones más sólidas, ¿no? Y la ética y la política. Y ya está. Lo que no es la filosofía no debe ser lo que ellos llamaban metafísica. No solo es que no es ciencia, es que la metafísica ni siquiera es filosofía. Ni siquiera. Por lo tanto, ¿cuál sería la respuesta? ¿La filosofía es ciencia? Depende. Es ciencia en sentido clásico por sus orígenes y es ciencia en sentido moderno en la rama, en todo aquel núcleo de disciplinas formales que integran la filosofía. Que por otra parte, como también dice Bunge en lo que he mandado para hoy, que es una parte del libro, que aparte he hecho un resumen todavía mucho más breve para que os sirva, ciencia y filosofía se están alimentando mutuamente, porque la filosofía dota a la ciencia o instrumentos de investigación, de análisis, de comprobación. O sea, realmente cuando el científico incluso está comprobando sus enunciados, sus verdades, está actuando como filósofo de la ciencia. Porque en este caso, la metodología de la ciencia, como parte de la epistemología, es tarea del filósofo de la ciencia. Entonces, el científico sabe muy bien, hoy en día no hay por qué digamos, hay límites estrictos o encorsetados. Yo alguna vez hice el ejercicio, me causó algún problema, siempre, ya sabe, cuando dice amiga Oliva que yo me meto en jardines a veces más de la cuenta, cuando en una reunión yo le pregunté a un profesor de matemática qué eran las matemáticas. Y empezó a balbucear. No, bueno, las matemáticas, por ejemplo. No, perdona, ¿qué son las matemáticas? No me des ejemplos. Y ese ejercicio lo he hecho con un poco más de discreción más de una vez. Incluso con otras disciplinas, la física, otras disciplinas. O sea, ¿qué enseñas tú o qué estudias tú, en qué investigas? Y no han podido, en algunos casos, realmente definir la ciencia a la que se dedican. ¿Por qué? Porque le falta ese paso ese complemento de la filosofía de la ciencia. Entonces, la filosofía brinda a la ciencia unos determinados instrumentos, pero la ciencia, como muy bien ha dicho Gabriel, plantea importantísimos problemas filosóficos. Es verdad que el Big Bang, al que se refería Carmen, ya estaba en el principio, incluso en las cosmogonías clásicas, aquellos relatos místicos, porque realmente son grandes preguntas. En esto es bastante interesante Einstein, que por otra parte Einstein se mete en camisa de 11 varas. Cuando los científicos empiezan a opinar sobre Dios y el origen del universo, en tanto científicos están verdaderamente inventando la pólvora desde el punto de vista de la reflexión filosófica. No tiene nada que ver, son cosas, como diría Kant, déjate fundamentar a Dios, ¿no? Dios, ¿te adhieres o no te adhieres? Para eso es un postulado, y los postulados no se demuestran. Entonces, pero la ciencia sí plantea serios problemas a la filosofía. No solo respecto de la física, del origen del universo, sino también de la biología, de la investigación biomédica, de tantísimas cosas. Hay un punto que lo ha mencionado Gabriel, me parece. La relación ciencia-tecnología. Aquí tenemos que hacer un apartado en el texto de Bunge, porque ciencia ya no es como antes, como tecnología, ciencia aplicada, no señor. No. Hay una relación dialéctica entre ciencia y tecnología. La ciencia necesariamente, en tanto un procedimiento para conocer el mundo, conocer la realidad, tiene como vocación fundamental el hacerla habitable para el hombre. Y hacerla habitable para el ser humano es la tecnología. Y por lo tanto la tecnología y la ciencia son un binomio. En el último apartado de lo que explicaba ayer, yo decía que lo pensaba comentar también hoy, si da tiempo, ahí viene la utilidad de la ciencia.
La ciencia no solo es un conocimiento especulativo, sino que es un conocimiento que debe ser útil. La ciencia o la filosofía no son saberes de lujo, sirven para cambiar el mundo, para cambiar la sociedad, para atajar, para lograr una mayor calidad de vida, para atajar la enfermedad, etc. Ciencia y tecnología van unidas. Esto es una dicotomía que a principios del siglo XX se daba mucho. Pues han salido muchas cosas. Por supuesto que aquí está presente casi todo lo que habéis dicho, ¿no? Porque hablaba Carmen, Carmen nos hizo un interesante, ¿cómo es? Un interesante resumen de cuestiones todas muy organizadas. María José decía que era una ciencia, pero matizaba. José Antonio decía que era una ciencia, pero que posteriormente se fueron bifurcando. Bueno, es un poco la intuición de lo que hemos estado comentando. La caracterización ciencias humanas o ciencias de la naturaleza ya no se usa. La Naturwissenschaft o Geschichtswissenschaft, ciencia de la naturaleza o ciencia del espíritu, ya lo trata aquí también Bunge. Del mismo modo, como decíamos la vez pasada como ejemplo, que esta clasificación ciencias y letras que emana un poco de esto, ya la hemos dejado, debemos dejarla un poquito aparcada. Bueno, Carmen Conde lo fundamenta en el amor del saber, también lo ha mencionado Gabriel. Bueno, está claro, precisamente esos físicos clásicos griegos, caracterizados por ese deseo de saber, pues se les llamó filósofos. Teodoro no entiende, yo tampoco, no, tienes razón en no entender, Teo, ¿qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir, Ortega es un maestro del lenguaje, o sea, digamos, es un gran prosista. Bueno, da a entender que a veces la filosofía es suficiente en el sentido que da explicaciones con las cuales nos quedamos tan anchos, pero que son muy imprecisas. Y precisamente lo que hay que buscar, tanto en la filosofía actualmente como en la ciencia, es la precisión. De ahí la importancia del lenguaje. Ya hablaremos de esto. Tanto el lenguaje formal, que algunas ciencias admiten, como por supuesto la lógica, ¿no? Pero como la física, que puede expresar sus enunciados en fórmulas matemáticas, como aquellas disciplinas que no pueden utilizar el lenguaje formal porque no son formalizables, decía yo en el cuadro de clasificación que hicimos la semana pasada, que además voy a aprovechar el receso para dibujarlo y mandarlo. Es una cuestión de lenguaje, pero el lenguaje es muy importante. Es muy importante. El gran problema de la filosofía, del ensayo filosófico y de las reflexiones filosóficas, es que el lenguaje es muy ambiguo y nos permite hablar con verosimilitud casi de cualquier cosa, como decía Descartes, pero claro, nosotros hablamos de la libertad, hablamos de la sociedad. Hoy en día están en la campaña política, dicen comunismo, libertad, socialismo, libertad. Y en el otros días en un programa de televisión contraponían a esto una intervención del difunto Julio Anguita, donde nos explicaba qué era la libertad, ¿no? Hoy en día se confunden todos los términos, y precisamente libertad es un término de la ética y de la política. Y parece, y le podemos dar, no tiene no es un término para nada seguro ni preciso. Y depende de dónde lo usemos, tenemos que definirlo. Que también lo digo yo en ese esquema que os he mandado. La ciencia define tanto la filosofía, la ciencia como la parte de la filosofía que es ciencia o el resto de la ciencia, los conceptos que va a usar. Es verdad que aún aquellas disciplinas como la ética o la política, que no son ciencia, cumplen con los requisitos de las disciplinas racionales o científicas. Son científicas en cuanto a requisitos: uso de la razón estrictamente, eliminación de prejuicios, un uso estricto de la razón, un método de investigación y de análisis, un rigor a la hora de presentar los enunciados. Por supuesto,
Por otra parte, los enunciados científicos ya de las ciencias empíricas o fácticas, como dirá Bunge en el escrito que luego, si da tiempo, lo tratamos, son siempre falibles en el sentido que son perfectibles. Hemos abandonado el concepto de ciencia como verdades absolutas. Por eso que precisamente la ciencia, a partir de Newton, los enunciados científicos son variables, son funciones de verdad, y en relación a que yo podía cambiar esas variables, pues van a ir variando estas cuestiones. Y eso permitirá el carácter dinámico y perfectible de la ciencia, que aquí hay muchísimo. Pero no importa, no vamos a, aunque nos estemos enfrentando a una montaña de cuestiones, yo creo que es un reto que todos nosotros nos podamos meter en este contexto de reflexión y análisis y que lleguemos a donde podamos llegar. Porque esto está orientado ¿a qué? A poder resolver con cierta lógica, con cierta suficiencia en el sentido de lo que decía Carmen, los grandes problemas que nos estamos planteando de la crisis de nuestra sociedad, no solo la crisis sanitaria, sino también la crisis política, económica, ética, etc. Entonces, vamos a estar más capacitados para llegar a conclusiones más sólidas. Y esas conclusiones más sólidas nos permitirán tomar decisiones que nos puedan hacer más felices en ese modo. Pero por eso hay que trabajar mucho. Tenemos que intentar leer los textos. Yo siempre digo, este curso de filosofía se puede hacer de muchas maneras. Simplemente oír cosas, apuntar. Yo creo que es interesante per se, no porque lo haga yo, pero hay gente que se apunta a otro nivel. Se pone a cotejar los textos, a preparar las respuestas, como hay ejemplos aquí, e incluso a terminar con algunos ensayos que yo siempre lo estoy diciendo, a lo mejor en algún momento podemos llevar a hacer una publicación colectiva con esas conclusiones firmadas por varios de vosotros, ¿no? Y con el emblema, el membrete de la Universidad Popular. Sería una cosa muy interesante. Muy bien. Bueno, yo creo que alguien ha dicho algo muy importante, de todas maneras, ¿no? Que la filosofía plantea las cuestiones del sentido. Esto es de la filosofía, pero también es de la ciencia. El amor por el saber no es otra cosa que el interés por responder a la cuestión del sentido. Y aquí nosotros recurrimos a la ciencia, tanto en sentido clásico como moderno, y a la filosofía. Voy a dejar simplemente porque luego habrá hay más cosas para hoy y para otros momentos. Como conclusión, hay una sola gran ciencia, no voy a ir al positivismo de Comte, pero que no estaba tan desenfocado. La ciencia fáctica, experimental y empiriométrica, según los criterios que di la semana pasada, es la física. Y sus, digamos, ramificaciones. Cuando hablo de la física, hablo de la gran físico-química, donde de alguna manera la integra, por otra parte, las ciencias de la naturaleza. Algunas de ellas no son cuantificables en algunos tramos, en otros sí. Ya hemos dicho también cuando la cuantificación en la ciencia empírica interviene como lenguaje, en el caso de la física, o como auxiliar en el caso, por ejemplo, de la estadística aplicada a las ciencias sociales. Las ciencias fácticas pueden ser experimentales o no. Y hay grados de experimentalidad. O sea, tú puedes experimentar el grado de experimento. Cuando veamos el método científico, los distintos pasos, estamos teniendo como ejemplo, como paradigma, la física, que es el método de las ciencias empíricas experimentales. Es importante tener en cuenta la noción de experimento, que es la reproducción en laboratorio en condiciones óptimas de observación de los fenómenos. No todas las ciencias, tanto por su objeto como por otras razones, son experimentales. Yo ponía el ejemplo de
de la sociología, no solo estoy yo experimentando, quiero hacer un trabajo sobre la violencia en el fútbol, no los voy a encerrar a todos en un campo de fútbol para que se empiecen a dar tortas y yo pueda grabar y filmar y tomar datos. O de una manera tramposa metiendo provocadores, que esa sería otra manera de hacer. Y luego en psicología, por ejemplo, en medicina, seguramente se puede experimentar más de lo que experimentamos en algunos campos, pero no somos ni el doctor Mengele. Entonces, nosotros no podemos, para experimentar en psicología, infligir una serie de sufrimientos al sujeto, objeto de investigación, simplemente para obtener resultados. O sea, la ética pone frenos a la investigación científica, lo cual no quita que la investigación científica debe ser siempre abierta. Entonces, esto es muy importante, pero que una ciencia no pueda ser experimental, no sea experimental, no le quita el valor científico. La historia, la ciencia histórica, es una ciencia empírica, porque ciencias formales son solamente la lógica y la epistemología y disciplinas afines. Las demás son ciencias fácticas. ¿Qué quiere decir? Que son ciencias de hechos o empíricas. Cuando digo empírica es cómo se conoce el objeto. Cuando digo fáctica es que son hechos. La historia estudia hechos, como la física. Lo que pasa es que lo estudia de otra manera. Los hechos históricos no se pueden reproducir, pero lo estudia otro tipo con otro tipo de modelos de investigación. Pero las verdades históricas tienen que estar fundamentadas en hechos como las verdades de la física. Es verdad, por ejemplo, la antropología cultural, para algunos es una rama de la historia, ¿no? Pues la antropología, como parte de la historia, o la propia historia, cuando estudia la arqueología, que forma parte es una disciplina de la historia, lógicamente, cuando está estudiando restos, utilizará como auxiliares la ciencia, la física o la química y lo demás. Ya sea en restos recientes el método del Carbono 14 o en restos más antiguos pide sus recursos a la geología cuando lo relaciona con capas de sedimentos y demás. O sea, que realmente todas las demás ciencias son empíricas. Que no sea experimental no quiere decir que no sea ciencia. Esta es la cuestión. Y no todas las ciencias experimentales expresan sus verdades con fórmulas matemáticas. Yo le ponía un nombre que es clásico, vamos, en el siglo XX, que es empiriométricas, pero podemos decir matematizables. En fin, entonces, estamos ante un apasionante reto de comprender la ciencia como un objeto cultural magnífico del ser humano que sirve y que nace como intento seguramente está casi en nuestra programación, en eso consistiría nuestra inteligencia, de transformar el mundo, la naturaleza y la sociedad al servicio del hombre. Eso que en otros contextos le llamábamos trabajo. El hombre se realiza solo en y por el trabajo, entendiendo trabajo como transformación creativa de la naturaleza al servicio del hombre. Bueno, esto es un mundo apasionante a mi modo de ver, y aquí voy a terminar. Si luego alguien considera que no le he respondido o que le quedan dudas, abrimos otro turno, no tenemos prisa. Voy a, en estos días, proporcionar más material para que lo vayáis dosificando. Los que os parezca mucho, pues lo dosificáis o simplemente es como si hubiera existido una conferencia, estáis escuchando, estáis cogiendo ideas, estáis apuntando. Otros se apuntan al carro de la investigación, como un seminario normal y corriente, un seminario con vocación de seriedad de cualquier universidad o institución. Bueno, pues muchas gracias. Volvemos a abrir el turno de preguntas sobre lo que yo he dicho, por si alguien quiere preguntar algo, matizar o considera que algo no he respondido. ¿Alguna intervención? Carmen Conde, ¿no? Sí, parece.
Carmen Conde, Carmen Vázquez. Si no hay nadie más, que podéis empezar, Carmen Conde. Tiene el micrófono, de todas maneras, lo tiene apagado Carmen Conde. Sí. No sabemos. Carmen Conde, ¿quieres hablar o no? Y Carmen Vázquez. Es que a mí esto de la tecnología todavía me supera. Bueno, quería preguntar, la física suponemos que es una ciencia, pero está muy apoyada en las matemáticas. ¿Las matemáticas es una ciencia? No lo sé, lo pregunto. Respondo rápido, la matemática es una ciencia. La matemática es una ciencia formal. En la clasificación de que veíamos la semana pasada, vais a recibir el cuadro lo voy a plasmar en un esquema, porque esto me lleva también un poquito de tiempo, sobre todo si lo quiero poner. Las ciencias, la primera división de las ciencias, ya a partir del siglo de la edad moderna, es ciencias formales y ciencias fácticas. Ciencias formales es la matemática y la lógica, y ciencias fácticas todas las demás. Todas las demás que son ciencias. Luego están otros saberes, ya sabéis que yo decía saber no científico, saber precientífico, saber científico. La matemática es una ciencia formal. Pero la lógica está dentro de la filosofía pura y dura. No, bueno, no, pero sí, está dentro. A ver, como está la física. Es una parte de la filosofía. Sí, pero es una parte, bueno, es una parte de la filosofía, pero es una ciencia también con un grado autónoma, también. Porque mira, hay una cosa que nos falta. Hay ciencia, ya la división de los campos epistemológicos hoy en día ha variado mucho, porque yo lo voy a simplificar. Hay ciencias, disciplinas que por sí mismas, que son ciencias como autónomas, la física, las matemáticas. La lógica lo es, pero al mismo tiempo forma parte de la filosofía que posee estas disciplinas, la lógica y la epistemología. Pero por otra parte, luego hay otras ciencias, aparte que son, la filosofía contempla una parte que es ciencia y otra parte que es una disciplina normativa. Y luego están las que yo le llamo macrociencias o campos epistemológicos, por ejemplo, ciencias médicas, ciencias medioambientales, ciencias de la educación, que estudian campos distintos. Es lo de menos. Pero realmente si es un cuerpo totalmente autónomo o no. Pero la lógica es una ciencia como las matemáticas. Podríamos decir que son prácticamente lo mismo. De hecho, los grandes, la actual lógica formal, los que han sistematizado la lógica formal son matemáticos. Sobre todo las sistematizaciones de Giuseppe Peano y demás, de la Escuela de Turín. Al que le interese le puedo ampliar esta información y hasta puedo procurar a ver si puedo conseguir en PDF alguno de mis libros, que repito que es específico, pero al que le interese no hay ningún problema. Yo solo pregunto, ¿se ha llegado a la Luna o a otros astros fuera de nuestro planeta a través de la matemática o a través de la física? No, a ver, a través de la matemática no se llega a ninguna parte. Se ha llegado a través de una... ¿Con qué se han hecho? ¿Pero los cálculos con qué se han hecho y en función de qué? A ver, se ha llegado a la Luna o a donde sea gracias a la tecnología que naturalmente ha emanado como resultado de las ciencias físicas y ciencias adyacentes. Gracias a eso. Pero se ha podido implementar esta tecnología gracias a los cálculos matemáticos. A que tenemos una matemática, digamos, que nos permite ese tipo de cálculos. Si nos metiéramos en filosofía de las matemáticas, que sería ya un curso muy especializado, hablaríamos que hay muchas matemáticas posibles, como hay muchas lógicas posibles, y por lo tanto hay matemáticas posibles, por lo menos que se pueden plantear en términos teóricos, en donde la ecuación espacio-tiempo sería diferente. Y podría implementarse una tecnología para, bueno, entraríamos casi en la ciencia ficción, pero según la matemática que usemos, es la tecnología, la ciencia, la tecnología que podemos conseguir. Según la lógica que usemos,
en la metodología de la ciencia. Hoy en día todavía no hemos salido de la ciencia binaria, de la lógica binaria, pero hay otras lógicas, ¿eh? Hay lógicas polivalentes, lógicas difusas, y ahí yo sé que alguno que no está aquí está haciendo trabajando de este tipo de cosas. El tema de la inteligencia artificial también nos plantea retos tecnológicos donde hay que modificar o hay que dar un giro a ciertas cuestiones matemáticas. Es un poco esto. Pero también que no quiero olvidar que todo aquello que se consigue a través de, por ejemplo, cuando la astronomía en la época de Galileo, gracias a cálculos matemáticos que ya utilizaba Kepler y Galileo, se puede establecer la existencia de ciertos cuerpos celestes que nosotros en el espacio. Pero como son ciencias, la ciencia debe ser comprobado sus resultados, y realmente la astronomía, en cierto modo, es una ciencia experimental. Hasta que yo no localizo, voy a ir muy rápido, con el telescopio ese cuerpo celeste, no puedo asegurar que existe. Galileo construye un telescopio, ¿eh? para corroborar sus hipótesis científicas. Hay una correspondencia matemática, lenguaje, y no solo lenguaje, método de investigación de las ciencias físicas. ¿Eh? Y lógico, claro. ¿Qué más? Tengo manos. Tengo Gabriel, me parece, no sé si Luis, Gabriel y la Oliva, ¿no? A Luis Yo creo que estaba antes María Oliva, ¿eh? Vale. Yo vi la mano antes. Muy bien, Gabriel, muchas gracias. Gracias, Gabriel, pero daba igual, ¿eh? Podías intervenir perfectamente. Precisamente porque, como tú bien has dicho, la ética viene regulando determinado tipo, vamos, toda la investigación. De hecho, las comisiones de ética vienen regulando la investigación en la ciencia desde hace muchísimo tiempo. Ya, bueno, no muchísimo, pero ya son unos pocos de años donde tenemos comités en todas partes, comités científicos interdisciplinares que regulan éticamente cualquier tipo de diseño de investigación que es de obligado cumplimiento presentarlos antes de hacer cualquier cosa, al menos en las instituciones públicas. Entiendo que también en las instituciones privadas. Pero precisamente por eso echo en falta la distinción entre ciencias experimentales y cuasi experimentales, porque efectivamente la cuasi experimentalidad tiene un control de variables menores. Desde luego no tiene control de la variable independiente, como en las ciencias experimentales, pero puede hacer predicciones. Y precisamente porque están reguladas éticamente y porque además perderíamos la validez ecológica, es importante distinguir entre las ciencias experimentales y las cuasi experimentales. El otro día tú mencionabas la sociología, lo mencionabas como es habitual en ti muy correctamente, que hace unas predicciones extraordinarias. No hay más que oír en este momento a sociólogos que son muy buenos en su trabajo, como le pasa a algunos de los muy conocidos en la actualidad, que están haciendo predicciones sobre resultados políticos y que demuestran que tienen una capacidad de predicción extraordinaria, ¿no? Como Narciso Michavila, para no ir más lejos, ¿no? Que es un excelente sociólogo. Y también te quería decir que muchos colegas muy conocidos se caerían de espaldas si te oyen decir que la metafísica ni siquiera es filosofía, que me ha hecho mucha gracia. Y me gustaría que abundaras un poquito en ese extremo. Muchas gracias. Me encanta la reflexión. Estoy de acuerdo contigo de las cuasi experimentales. Sí, si no lo he mencionado con ese término, me parece correctísimo. Bueno, la metafísica sirve para liderar la candidatura a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Para algo sirve. Pues sí, yo creo que es obsoleta y además ya he dicho que yo cuando estudié, que hace muchísimos años, en mi universidad, en Argentina, no existía ya le llamaban a la metafísica, como le cambió el nombre en el siglo XVIII, Leibniz, ontología. O sea,
la disciplina, esta ciencia del ser, o reflexión sobre el ser, o filosofía del ser, desde el siglo XVIII en Occidente se llama ontología. Llamarle metafísica es un residuo de una especie de neoescolástica, de esta nacional filosofía de otra época, que se mantuvo en España. Pero la metafísica como tal es o esa neoescolástica que, por otra parte, que proviene de Santo Tomás, pero Santo Tomás no lo hubiera convalidado, se hubiera desesperado si hubiera visto esto, o queda para los cursillos estos de meditación y esotéricos. Cuando yo daba mis clases en el centro de lavapiés de la UNED, ponían en las farolas curso de metafísica, que era para unas cosas que tú descubrías, no sé qué cosas del espíritu, ¿no? A mí me ponen los pelos de punta, pero de todas maneras tenemos un catedrático de metafísica que alguno hasta a lo mejor se ve tentado de votar. O sea que existen. Más, ¿sabes cómo actúa la metafísica? Exactamente como actuó el candidato en la oposición a Ayuso en estos años. Perdonadme la licencia jocosa. Ya sabéis que yo, como me provoquen, salgo al frente. Bueno, gracias, Oliva. Espero que haberte aclarado. Adelante, Gabriel. Sí, bueno, yo quería hacer una corta reflexión acerca de la relación entre la matemática y otras ciencias. No voy a profundizar porque no es, como os decía antes, no soy ni científico ni matemático. Pero hay una escuela de pensamiento, digamos, que trabaja fundamentalmente hacia el final de los años 30 hasta el final de los años 40 en Estados Unidos, con un origen en Alemania. Es en el campo de las matemáticas, como principal representante está Emmy Noether, es una señora, fue una señora que murió joven, y ellos con sus alumnos, fundamentalmente el principal alumno fue Hermann Weyl. Quizá estos nombres no os digan gran cosa, pero son los que fundamentan la teoría de la relatividad de Einstein. La fundamentan con unos fundamentos matemáticos muy sólidos. Y os quería citar estos ejemplos como, como dijo uno de ellos, Hermann Weyl, la irrazonable eficiencia de la matemática. Como la matemática pura, explica aspectos esenciales del mundo. La matemática explica el mundo y no solamente es un instrumento, una herramienta de cálculo que nos permite hacer cosas, sino que explica el mundo. Y de hecho, esa fundamentación matemática se materializa en un teorema de Emmy Noether que viene a demostrar que las leyes de conservación de la naturaleza, las leyes se basan en la posible existencia de simetrías. Cuando hay una simetría, que es un concepto matemático, cuando hay una simetría, hay una magnitud que se conserva. Este es el principal ejemplo, digamos, de la irrazonable, la excesiva eficiencia de la matemática. En una frase muy célebre de Hermann Weyl. Es decir, la matemática no solamente es una herramienta muy potente, muy eficiente, sino que explica el mundo. Y nada más. Muchas gracias. Estoy de acuerdo. Mira, toda esta corriente además ya nace con Galileo, con Kepler, ¿no? Cuando dicen que la naturaleza está escrita en lenguaje matemático y bueno, o sea que no es solo un recurso metodológico a través del cálculo, sino que, por supuesto, que de alguna manera refleja la estructura de la propia naturaleza. De hecho, el atomismo lógico de Bertrand Russell
que luego también de alguna manera sigue Wittgenstein, un mundo, una lógica, y por eso se puede expresar con fórmulas matemáticas la propia estructura de la naturaleza. Está en esa línea. Sí, y por eso la matemática realmente es para muchos y desde hace mucho tiempo y desde el origen prácticamente una parte fundamental de la filosofía también, ¿no? Y además echa sus raíces hasta en otras disciplinas que son prefilosóficas, como puede ser el pitagorismo, ¿no? Sí, muy interesante, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Por eso digo que si cambia la matemática que usamos, pueden cambiar muchas cosas a la hora de comprender, no solo de la comprensión del mundo, sino también de la transformación. Muchas gracias. Mirad, voy a hacer un pequeño receso de unos minutos porque algo ha pasado en la cámara mientras la arreglo y vuelvo en 2 o 3 minutos. Si queréis seguir... Vale. No sé si, bueno, están levantando la mano Carmen Vázquez y Carmen Conde. Vale. Voy a intentar arreglar eso. Dadme 2 o 3 minutos. Entonces esperamos. ¿No? Bueno, podéis continuar. Podéis continuar porque se está grabando yo voy a estar escuchando. Pero bueno, quiero... pero podéis seguir. No, podéis seguir porque mira, la grabación de Zoom se va a seguir haciendo, es la otra, la que hago yo. Entonces sigue, mejor sigue porque igual tardo 5 minutos. Vale, pues entonces no sé quién había levantado primero la mano, pero da igual. Carmen Vázquez habla. Sí. Adelante. Yo quería hacer Yo quería hacer un poco un cambio de tercio, porque cuando estaba hablando Eduardo, creo que hizo una breve alusión a la ciencia adaptada al arte. Y yo creo que filosofía y ciencia han tenido siempre también una gran relación con el mundo del arte, que yo pienso que en España nunca se nos ha preparado a la población en general en la música, en el arte y en los idiomas como parte de nuestra cultura. Y pienso que la cultura es el modo en que el ser humano tiene una forma de situarse en el mundo. Entonces, este invierno hay en Madrid, que ahora con la pandemia es muy cómodo visitar exposiciones, una exposición de Mondrian en el Reina Sofía, que me pareció fabulosa. Y en esta exposición de Mondrian, por ejemplo, yo creo que pude ver que hay un estudio sistemático de la filosofía, de la geometría, de la forma y del color adaptada al arte. Pero al mismo tiempo hay otra exposición en la Fundación Telefónica que es un arquitecto, pero que es Fuller. Y esta persona, además de arquitecto, diseñador, etcétera, etcétera, es básicamente un filósofo. Pensando un poco en las dos cosas, yo creo que nuestro organismo humano recibió juntos el cerebro y la mano. Y eso, retrocediendo como me gusta hacer a mí por deformación, creo que los primeros vestigios de la inteligencia humana están en las pinturas rupestres y en las primeras herramientas que todavía hemos encontrado y nos sirve para ver la evolución que hizo también el pensamiento del hombre a través de los tiempos. Entonces pienso que filosofía, ciencia y arte van también muy relacionados entre sí. Y en lo que nos ha mandado Eduardo de Bunge,
en la página 9 al final, reflexionando sobre esto, pone: no menor es la utilidad que presta la ciencia como fuente de apasionante rompecabezas filosóficos y como modelo de investigación filosófica. Y yo creo que esto desde el principio está también muy unido al mundo del arte en general, aunque se tome poco, vamos. Me parece que además la cultura mejora todas las posibilidades vitales y creo que ahí hay una relación evidente desde mi punto de vista. Es lo que quería comentar para relacionarlo con otro ámbito que para mí es básico, que es el arte. Y seguramente también la música, claro. Si vemos, eso Luis no lo puede comentar muy bien, desde la primera flauta, etcétera, etcétera, la evolución que siguió también la cultura en la humanidad, vamos. Claro. Incluso antes de saber escribir. Pero ya se pensaba. Creo, es lo que tengo que decir. Muy bien. Bueno, Eduardo, ya has conseguido resolver tu...